Ready, go. A, B, C, D, E, F. Falleció, lamentablemente, y su familia lo que está haciendo es ayudar a los demás. Va a salir al aire para decir a los demás, tengan cuidado con TikTok. Tiene 12 años y su vida reducida hoy a permanecer en una cama de hospital conectado a una serie de máquinas. Edgar Garay, de 27 años, murió tras caer de un acantilado en Puerto Rico mientras intentaba grabar un video para su canal de TikTok. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Vivimos en un mundo interconectado. Internet nos permite comunicarnos con todo tipo de personas alrededor de todo el mundo, pero esto no es lo único que produce. La red social, un término que comenzó en 1997 con la creación de 6 Degrees, pero que no ganaría popularidad hasta los años 2000, con los gigantes de la tecnología como Meta y Twitter monopolizando el campo de juego. En un principio todo iba bien. La comunicación había sido uno de los objetivos que la humanidad había estado buscando desde hace milenios. La facilidad de transmisión de información gracias a la web 2.0 era inimaginable para la época. Pero ¿cómo llegamos a donde estamos ahora? No pasó mucho tiempo hasta que surgió otro nuevo concepto, la adicción a las redes sociales. 1 de cada 5 jóvenes en España es adicto a las redes sociales y esta cifra probablemente esté tirando hacia el lado bajo de las estimaciones. 2 horas diarias en la vida de un joven promedio se pasan mirando una pantalla, consumiendo contenido en una red social que más que nada solo roba su atención, sin proveer nada interesante, sin dejar ningún conocimiento nuevo, sin hacer ningún impacto positivo. Redes como YouTube, Instagram, Twitter, Facebook o TikTok utilizan a sus usuarios. Sus complejos algoritmos diseñados para captar atención sin igual no son otra cosa sino mecanismos para tener al usuario conectado el máximo tiempo posible, con el único objetivo de enseñarle el máximo número de anuncios posibles, de monetizar al usuario, de monetizarte. Muchas webs hacen esto, habiendo ya hablado de algunas de estas, pero existe un problema más profundo, uno que no es evidente hasta que se saca a la superficie: el formato de vídeos cortos. Te habrás dado cuenta que al cabo de los años ha habido una innegable aparición de herramientas para compartir vídeos cortos. Redes sociales nuevas han surgido basándose en este concepto, pero su éxito no hizo sino atraer la atención de otros gigantes tecnológicos, quienes aprovecharon sus enormes cantidades de usuarios existentes para crear nuevos formatos de contenido. YouTube Shorts, Instagram Reels son ejemplos de esto, pero esta enfermedad que se ha extendido por todo Internet no viene sino de una fuente: TikTok. La historia de la creación de TikTok no podría ser más interesante. Producto de la empresa china ByteDance, la historia de TikTok comienza con una sola persona, Zhang Yimin. A sus 29 años, Zhang fundó ByteDance, una empresa cuyo primer proyecto sería Tuotiao, una plataforma de contenido en China. Tuotiao comenzó como un motor de recomendación de noticias y gradualmente se convirtió en una plataforma hecha para ofrecer contenido en forma de texto, imágenes, publicaciones de preguntas y respuestas, microblogs y vídeos. Ofrecía a sus usuarios una página personalizada que mostraría artículos e información relevante al conocer los datos del usuario y gracias a sus algoritmos de aprendizaje, formando las bases en las que se asentaría TikTok. Tuotiao pasaría a ser una de las mayores redes de noticias en China, pero su red no se extendió más allá. Aún así, convencido de que su algoritmo basado en el conocimiento de las preferencias del usuario podría ir más allá, ByteDance comenzó el desarrollo de una nueva red social, Douyin. Douyin fue un éxito instantáneo en el mercado chino. Su formato de vídeos verticales cortos y su diseño simple pero cuidado hasta el último píxel fue lo que lo impulsó en el entorno competitivo de las redes sociales. Pero no fue hasta que adoptó su nuevo nombre, TikTok, y que se exportara al mercado internacional que llegaríamos a entender la naturaleza de esta aplicación. ByteDance decidió dividir Douyin en dos. La primera mitad mantendría su nombre y se quedaría en China, pero la segunda, que pasó a conocerse como TikTok, llegó a los mercados de una manera inesperada. El 9 de noviembre de 2017, ByteDance sorprendería al mundo con la compra por la significativa cifra de $1.000 millones americanos de Musical.ly.
Esta red tenía unos 90 millones de usuarios registrados y su similitud a TikTok la hacía el candidato perfecto para el proyecto en el que la compañía se iba a adentrar. El 2 de agosto de 2018, los servidores de Musical.ly y de TikTok se fusionarían. Todos los 90 millones de usuarios de Musical.ly pasaron a tener una cuenta de TikTok, una maniobra de negocios indudablemente excelente. En un principio esta nueva red era similar a Musical.ly, el contenido seguía favoreciendo simplemente canciones y bailes, pero el algoritmo de Douyin, que favorecía el contenido que más gente veía, comenzó a favorecer otro tipo de vídeos. TikTok comenzó a degenerar, su contenido yendo lentamente reduciéndose en variedad, llegando al punto en el que estamos ahora, en el que, quien quiera que seas, si te creas una cuenta de TikTok nueva, uno de los primeros 5 vídeos que te aparecerán será seguramente contenido sexual. Pero este no fue el único problema. Aunque este tipo de contenido y las cuentas normalmente de menores que lo estaban publicando no estaban siendo castigadas, otra consecuencia discutiblemente más severa que este contenido fueron las trends. Aunque a día de hoy se pueden encontrar en muchas otras plataformas, estas surgieron en TikTok y aún lo siguen haciendo. Aunque en su superficie parezcan insignificantes, sin ninguna importancia, solo niños siendo niños, tienen una oscura historia que ByteDance está intentando ocultar a toda costa. Desafíos como el Blackout Challenge, consistiendo en aguantar la respiración al máximo tiempo posible, ayudándose con herramientas para autoestrangularse, causa de la muerte de al menos 4 menores por falta de oxígeno llegando al cerebro, llevando a anoxia cerebral y parada cardiorrespiratoria. El Skull Breaker, o rompecráneos, que solo por su nombre podrías adivinar que no es muy buena idea. Consistía en que 3 personas se colocaban en la cámara diciendo que iban a saltar los 3, pero en el momento los 2 de los lados no saltaban y tiraban de las piernas del que sí saltaba para hacer que cayera hacia detrás, sin ninguna oportunidad para poner las manos y salvarse de la caída. Hay al menos 2 muertes registradas vinculadas a este desafío. Otros ejemplos serían el Benadryl Challenge, que consistía en consumir muchas pastillas de Benadryl, 1 muerte. El Chroming, consistente en inhalar desodorante, 6 muertes. Son solo ejemplos de las tragedias que han ocurrido entre jóvenes por estos desafíos de TikTok. Aunque estos desafíos sean producto de la creación de los usuarios, es innegable y honestamente increíble que el algoritmo que impulsa la aplicación los haga llegar a más. Pero esto es simplemente por el hecho de que llevan a una reacción emocional del visualizador, haciendo que pase más tiempo en la aplicación. Eso es lo que somos los usuarios: números, minutos, visualizaciones. A quienes dirigen esta empresa no les importa el bienestar de sus usuarios, parece no tener importancia alguna para ellos. TikTok está creado para que pases el mayor tiempo posible en él, en ello se encuentra su optimización, pero además de fines de monetización hay algo que buscan que va mucho más allá. Los datos de millones de personas al alcance de un algoritmo, la influencia que se puede tener en el pensamiento de estas personas con el uso de una simple aplicación, la manipulación de juventudes que harían cualquier cosa por una pizca de reconocimiento en Internet. Esto no sería sino una herramienta idónea para un gobierno cerrado y autoritario, y cuya obsesión con la recolección de datos fuera incomprensible hasta para nosotros. Estoy hablando, por supuesto, del gobierno comunista chino. Antes mencioné la versión que no salió de China de TikTok, Douyin. Sorprendentemente, los vídeos favorecidos por el algoritmo en sus servidores, que son completamente aislados a los del resto del mundo, no tomaron el mismo tono que TikTok, sino todo lo contrario. Se convirtió en una máquina de propaganda cultural del gobierno chino, con 639 millones de principalmente jóvenes en esta red, en un país en el que la supresión de la oposición es tan brutal como en China. Es más que obvio que los algoritmos están siendo manipulados por el gobierno, censurando contenido cuestionable y favoreciendo cosas productivas. Teniendo como ejemplo esta manipulación del algoritmo en China, ¿quién nos dice que este no está siendo manipulado en el resto del mundo? Al fin y al cabo, TikTok es una herramienta de control e influencia que probablemente sea increíblemente valiosa para el régimen chino, quienes han explicado varias veces sus creencias con respecto a su cultura comparada con la del resto del mundo, expresando claramente nada más que una amenaza subyacente, que esperarán al momento oportuno para imponerse sobre el resto del mundo, en un estilo similar pero no igual al que hemos visto en otras veces a lo largo de la historia. Estos planes de dominación mundial serían convenientemente más fáciles con una juventud que pronto se convertirá en la fuerza trabajadora de muchos países, cuyos sueños, ambiciones y creencias se han visto destruidas desde su infancia por novedades tecnológicas como TikTok, pero también pueden ser controlados hasta un grado del que no son conscientes ellos mismos por una simple red social instalada en sus teléfonos.
Desgraciadamente, no solo el control sobre estas juventudes lo que el gobierno quiere. Siendo una compañía china, ByteDance tiene la obligación legal de compartir datos de sus usuarios con el Partido Comunista Chino. En un país en el que medidas de seguridad y de reconocimiento y supervisión de personas mediante un sistema de cámaras que se extiende por toda la nación sirve para crear perfiles de ciudadanos, quienes reciben una puntuación social dependiendo de sus acciones, no sería una gran sorpresa que las enormes bases de datos de TikTok se utilizaran para construir perfiles personales de cada uno de los usuarios de la red. Al fin y al cabo, TikTok conoce tu ubicación, tu cara, tu voz, tus reacciones emocionales a cierto contenido, tus tendencias, tu ideología, tu estado mental. Lo conoce todo sobre ti. No sería de extrañar que dentro de las millones de bases de datos en China, una de ellas contuviera tu información personal, hasta un grado en el que ni tú la conoces, creando un perfil digital de ti mismo. Y no sería tampoco de extrañar que estos mismos perfiles tuvieran una puntuación con respecto a su fidelidad al gobierno comunista chino, tú siendo uno de los millones de perfiles en posesión de este gobierno, quienes buscan influir en la cultura de países alrededor del mundo, y una herramienta supremamente valiosa para esto no es nada más que TikTok. No es ningún secreto que TikTok espía más de lo que sabes. Acceso a la cámara para grabar tus reacciones a contenido y analizarlas, a tus fotos, a tus archivos, a tus mensajes. Hay evidencias de que TikTok accede a la información de todo un dispositivo una vez se ha conectado. Es por eso que oficiales del gobierno estadounidense ya están empezando a restringir el uso de la aplicación entre sus subordinados. Y también la razón para el controversial pero últimamente no aplicado veto de TikTok en la totalidad de los Estados Unidos. Aunque la Unión Europea aún no ha tomado cambios drásticos de cara al público, ya se conoce que la Comisión Europea no quiere a ningún funcionario europeo con TikTok. La acción que estos gobiernos están tomando debería ser más que un aviso para que seamos capaces de ver lo que está por venir. Pero hasta que se toma ninguna acción definitiva en contra de la aplicación, tú mismo tendrás que decidir. ¿Cuánta información personal mía pienso seguir compartiendo con un gobierno hostil? Este vídeo es solo posible gracias al apoyo de vosotros, los visualizadores. Canales como este con el estilo de vídeo de documental son muy difíciles de mantener, así que para seguir produciendo contenido necesito vuestro apoyo. La producción y edición de documentales así es muy larga, y la posibilidad de llegar al mayor número de personas sería algo que apreciaría enormemente, pero eso en última instancia lo decides tú.